Lunes de la segunda semana del tiempo de Adviento. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 17 al 26. Un día Jesús estaba sentado y también estaban sentados ahí algunos fariseos y doctores de la ley venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de entrar para colocarlo delante de él. Pero como no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre, subieron al techo y por entre las rejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante a Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico: «Amigo mío, se te perdonan tus pecados». Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar: ¿quién es este individuo que así blasfema? ¿Quién sino solo Dios puede perdonar los pecados? Jesús, conociendo sus pensamientos, les replicó: ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir? ¿Se te perdonan tus pecados o levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó inmediatamente en presencia de todos, tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa glorificando a Dios. Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Palabra de Dios. Muy buenos días. Seguimos avanzando en este tiempo de Adviento, que es un tiempo de preparación para el encuentro con el Señor, que significa encuentro con nuestra alegría, con nuestra felicidad, con el amor mismo, en una sola palabra, un encuentro con Dios, un encuentro con Jesús. Nos preparamos no para celebrar la Navidad externamente, sino que precisamente la preparación es desde nuestro corazón. Y el Evangelio del día de hoy creo que describe muy bien esta situación. Es un evangelio ya muy conocido, donde Jesús está realizando milagros. Hay una gran multitud alrededor de él. Él se encuentra dentro de una casa y resulta que hay 4 amigos que llevan a un enfermo en una camilla, pero como no pueden entrar a causa de la multitud en la casa, lo que hacen es subir a esa casa, desbaratan el techo, bajan el enfermo. Jesús le dice al enfermo: tus pecados te son perdonados. Los fariseos ahí empiezan a preguntar: pero ¿quién es este que está perdonando pecados? Es un blasfemo. Jesús, sabiendo sus intenciones, les dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate? Y le dice al enfermo: pues a ti te digo, levántate y anda. En esta historia que te acabo de contar, que si la lees en el Evangelio tendrá más detalles, en esta historia podemos descubrir 4 tipos de personas que tenemos el día de hoy en la sociedad. Unos, los que no saben nada. Ni siquiera se dan cuenta que las cosas están sucediendo. ¿Conoces a alguno de ellos? Que quizás después de que hubo una tormenta en la noche, al día siguiente todo el mundo está hablando del huracán y ellos dicen: ¿hubo huracán? O sea, no se dan cuenta de nada de lo que está pasando. Seguro que conoces a más de uno así. Los otros son los que ven que las cosas pasan pero no preguntan. Son, por ejemplo, ven el desfile, ven la peregrinación y se quedan ahí. Y sí están enterados, saben del huracán, pero no hacen preguntas. ¿Qué, cómo estuvo? ¿Hubo damnificados? ¿Hubo esto? Simplemente ven que las cosas, pero como espectadores están. El tercer grupo de personas son los que ven que las cosas suceden, preguntan, pero hasta ahí se quedan. Y el cuarto grupo son los que hacen que las cosas sucedan. En este evangelio están estos cuatro grupos. Seguramente los que ni cuenta se dieron de lo que estaba pasando, quizás el enfermo estaba tan enfermo que
lo llevaban entre 4 en cada esquina y quizás él ni siquiera sabía a dónde lo estaban llevando, si a otra clínica, a otro hospital. ¿Por qué? Porque él estaba perdido. Otros, los de la multitud, se dan cuenta que están desbaratando el techo, pero se quedan nada más viendo. El tercer grupo en este evangelio son los que preguntan, y en este caso son preguntas muy malas. Los fariseos, ¿quién es este que hasta perdona pecados? ¿Verdad? Preguntas malas, pero preguntan. Y el cuarto grupo son los amigos que presentan a este enfermo a Jesús. La pregunta es, en tu vida, en tu diario vivir, ¿quién eres tú? De los que viven y caminan por este mundo que no se enteran de nada. Eso sería una tristeza, porque en tu vida tú eres un protagonista y tú tienes que saber muy bien lo que está pasando en tu vida. O el segundo grupo, de los que ven que las cosas están pasando, ves que las oportunidades están pasando en tu vida, ves que los días, el calendario está avanzando, pero nada más te quedas así viendo. O el tercero, que nada más te contentas con limitarte a hacer preguntas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y a veces esas preguntas son hasta para quejarse. ¿Y por qué el presidente hizo esto? ¿Y por qué el gobernador? ¿Y por qué el encargado del grupo? ¿Y por qué esto? Cuando nada más te estás preguntando. O eres del cuarto grupo, del grupo de las personas que hacen que las cosas sucedan. Y en este evangelio es muy bonito porque los que hacen que las cosas sucedan se ven movidos por amor. Llevan a un amigo enfermo que quizás el amigo ni les pidió nada, de nada. Quizás estaba tan enojado que por eso Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Porque antes de sanarte tienes que perdonar. Ese coraje, esa rebeldía, quizás él estaba tan espantado que lo fueran a tirar del techo, que ahí es donde Jesús lo primero que le dice es calma, tus pecados te son perdonados. O quizás esa misma parálisis es lo que hacía un rencor, un odio, un coraje, era lo que hacía a esta persona estar paralizado. Y por eso Jesús le tiene que decir primero, tus pecados te son perdonados. Y es que en realidad lo que más paraliza al ser humano son los pecados. Lo que más te paraliza de poder amar y de poder ser feliz y de correr por tus sueños son tus errores. Y no por las consecuencias del error, sino porque lo sigues recordando, lo sigues viviendo y no eres capaz ni siquiera de perdonarte. Por eso Jesús tiene que decirlo de una manera muy clara, tus pecados te son perdonados. Y entonces ya después dice, ánimo, levántate, toma tu camilla y anda. Tomar tu camilla, lo hemos dicho en otros momentos, significa toma responsabilidad de tu vida. Tus pecados han sido perdonados, pero tienes que tomar responsabilidad de tu vida y anda, no te quedes ahí estancado. En este tiempo de Adviento que nos estamos preparando para la Navidad, ¿qué clase de actitud es la que estás tomando el día de hoy? ¿Alguien que ni cuenta se ha dado que es Adviento? ¿Alguien que empieza a ver que hay pinitos de Navidad, el sacerdote se vistió de morado el día de hoy, pues quién sabe? Sí, se oyen villancicos por ahí, me dijeron que iba a haber una posada, pues algo ha de estar pasando. ¿O eres de los que está preguntando, ¿y por qué el Adviento? ¿Y por qué el pino? ¿Y por qué las posadas? ¿Y por qué esto? ¿O más bien eres de los que se está preparando para este tiempo? Y si te estás preparando, ¿cómo te estás preparando? Ojalá que sea escuchando la voz de Jesús que te invita a una reconciliación interior para que puedas avanzar en la vida y no te vayas a quedar como ese enfermo que no sabía qué era lo que estaba pasando. O peor aún, quizás seas tú de los que lo llevan obligado a misa. Te recuerdo que ahorita a lo mejor te sientes obligado, pero un día te llevarán cargando y no vas a poder salir de ahí. Así que es mejor que empieces a disfrutar esta Eucaristía cada misa para que sea tu corazón quien corra a ese encuentro y no que un día no tan lejano te vayan a llevar ahora sí obligado y cargando.
Este Dios que es el Dios del amor, de la esperanza, de la paz. El Dios que parece que no solamente cada año nos invita a una alegría, a abrirle las puertas a la felicidad, sino que más bien nos invita todos los días a poder experimentar la alegría y la dicha de vivir, reconciliándonos con nosotros mismos, con nuestros hermanos y con Él. Que este Dios, el Dios de la vida, sea quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La pregunta fue, ¿cómo te estás preparando para vivir esta Navidad? ¿Qué clase de persona puedes tú decir que encajas hoy? No te estoy preguntando cuál vas a ser, porque no son propósitos. El tiempo de Adviento ya estamos viviéndolo, ya empezó desde hace una semana. Estamos en la segunda semana. ¿Cómo viviste la semana pasada? ¿Distraído? ¿Con propósitos preguntando? ¿Ni cuenta te diste? O más bien, sí te estás preparando. Y no solamente con adornos externos en tu casa, sino con los adornos que en realidad se necesitan en tu corazón. Que tengas un excelente día.